El adobe es parte de nuestra identidad salvadoreña. Nuestros antepasados indígenas ya conocían las bondades de la construcción con materiales como la tierra, y sabiendo que vivían en el Valle de las Hamacas, construían sus casas con materiales muy ligeros como la palma de coco o ranchos de paja. Luego, el tiempo pasó y gentes de otras tierras trajeron nuevos materiales y métodos para construir las grandes estructuras coloniales como iglesias, y gran parte de las grandes casas señoriales de nuestros pueblos fueron construidas con adobe. En la actualidad, construir con adobe sigue siendo una alternativa, pues es barato, lo tenemos a la mano y además es muy bondadoso, pues en el día es fresco y en la noche nos da calor. Algunas de estas técnicas centenarias se fueron perdiendo en el tiempo y fueron dándose algunas variantes con nuevas ventajas y también con nuevos riesgos. En el 2001, los terremotos dejaron en evidencia estos cambios. Muchas casas de adobe se derrumbaron, otras se dañaron seriamente y muchas vidas se perdieron. Es por eso que en el proyecto Taishin hemos investigado el sistema de construcción con adobe. Para ello, construimos una casa de adobe de manera tradicional, sin ningún refuerzo interno, y estudiamos por qué se dañaba o caía. Después, con los resultados de esta investigación, construimos otra casa de adobe, con los refuerzos y las mejoras propias de un sistema sismorresistente. Esta casa resistió el equivalente a un sismo de mediana intensidad. Es decir, que en un terremoto las paredes no se caerán abruptamente y nos permitirán salir de la casa a un lugar donde no estaremos en peligro y así salvar nuestras vidas. Hola, soy Neto. Hola, yo soy Jaime. Y juntos vamos a implementar lo que descubrimos en esta investigación. 10 claves para construir una vivienda de adobe segura, saludable y por supuesto muy bonita. Mi casa 10. Con adobe reforzado. Clave 1. Buenos adobes. Antes de comenzar a hacer la casa debemos seleccionar bien el material con el que fabricaremos los adobes. Pero, ¿y cómo sabremos cuál es la tierra buena? Para ello haremos 2 pruebas, la prueba de la bolita y la prueba del rollito. Con la bolita vamos a determinar si la tierra o el suelo tiene la plasticidad adecuada, es decir, que tenga la cantidad de barro necesaria. Tomemos un poco de tierra con el puño y agreguemos agua poco a poco. Mezclémoslo hasta que pueda formar una bolita de 2 centímetros aproximadamente. La dejamos secar por 24 horas. Luego apretamos con los dedos pulgar e índice de una mano. Si la bolita se rompe, el suelo no tiene suficiente barro, por lo tanto no lo podemos utilizar. Si la bolita no se rompe, el suelo es adecuado. ¡Excelente! Luego sigue el rollito. Ya se te va quedando. Ahora el rollito. Con el rollito determinaremos cuánto barro tiene y cómo podemos estabilizarla antes de utilizarla. Con un poco de tierra hacemos un rollito de 20 centímetros de largo por un diámetro de 1 centímetro. Si al hacer el rollito se rompe entre los 5 y 10 centímetros, esta tierra es buena ya que tiene la adecuada proporción de barro y tierra blanca. Si se rompe antes de los 5 centímetros, no tiene suficiente barro y no la podemos utilizar. Si se rompe a más de 15 centímetros, es porque tiene exceso de barro y debemos estabilizarla. Para estabilizarla, agregaremos 4 medidas de tierra blanca por 1 medida de barro. Si aún con esta mezcla no se logran los resultados esperados,
podemos agregar más tierra blanca hasta superar la prueba. Tierra blanca, entendido, Neto. Una vez seleccionada la mezcla perfecta, es recomendable que hagamos adobes de prueba. Así es, si no se encogen, agrietan, rajan o deforman, podemos estar seguros que es una buena mezcla. Una forma fácil para probar la resistencia de los adobes es colocar un adobe apoyado en otros dos adobes y que una persona con un peso aproximado de 150 libras se pare en él. Por cierto, Neto, ¿cuánto pesas? Solo creo que no puedo hacer la prueba. Si el adobe resiste el peso, entonces sabemos que son de buena calidad. Una vez probados los adobes, entrémosle a la fabricación. Primero, el molde. Necesitaremos dos moldes, que pueden ser de madera o de metal. El primero será de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo por 10 centímetros de profundidad para los adobes completos. Y el otro será de 14 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo por 10 centímetros de profundidad y nos servirá para hacer mitades o adobitos. Los moldes serán huecos y con agarraderos para que se facilite la extracción del adobe. Además de los moldes, vamos a utilizar una zaranda número 4 para eliminar las piedras y otros residuos. Preparemos el lugar donde haremos los adobes, limpiándolo de cualquier basura que se le pueda pegar a la mezcla. Además, colocaremos una capa fina de arenilla para que los adobes no se peguen en el suelo. Hidrataremos el barro, remojándolo con poca agua hasta que esté pastoso. Para que la mezcla quede bien batida, es recomendable hacerla con los pies y auxiliarse con un azadón. Luego, con la mezcla lista, podemos elaborar nuestros adobes. Para la elaboración de los adobes, debemos sumergir el molde en agua y evitar que el barro se pegue en él. Formamos una bola con la mezcla y la tiramos con fuerza. Se va rellenando con los puños para evitar que queden bolsas de aire y luego se emparejan con una regla de madera o metal que esté mojada. Finalmente levantamos el molde con mucho cuidado para no deformar el adobe. Para continuar haciendo los adobes, se debe lavar bien el molde para eliminar residuos de barro. Debemos calcular la cantidad de adobes a utilizar para que la construcción no se retrase. Finalmente los cubriremos con ramas de coco. Es importante que para el secado de los adobes no les pegue el sol directamente, porque se agrietan por el excesivo calor. Después de los 3 días, se colocan de canto, dejándolos secar al sol por 10 días más como mínimo. Una vez elaborados y bien probaditos, podemos comenzar la casa. Clave 2. Una casa sin cimiento es un árbol sin raíces. Primero, vamos a estabilizar bien el suelo y luego vamos a excavar los arranques. La fundación de una casa se compone de 2 partes, el cimiento y el sobrecimiento. Para el cimiento o arranque, haremos una zanja de 50 centímetros de profundidad y 40 centímetros de ancho, incluyendo en el trazo los contrafuertes. La rellenamos con piedra
hasta llegar al nivel del suelo natural y luego agregaremos el mortero. Las proporciones para este serán de 1 medida de cemento por 3 de arena. El sobrecimiento. Aquí se colocan las varas de Castilla que sirven de refuerzo a las paredes. Las varas deben estar libres de cáscaras, deben pelarse, tienen que estar maduras y libres de picaduras o cortes. Deben medir 2 centímetros de diámetro y deben ser de una sola pieza. Primero colocaremos una vara de Castilla horizontal que servirá para amarrar luego las varas verticales. Las varas verticales sirven como bastones y deben colocarse a cada 64 centímetros de distancia y al centro del grueso donde se construirá la pared. La parte más gruesa de la vara se coloca hacia abajo. Se debe procurar que estén lo más rectas posibles. En las esquinas y en las intersecciones con otras varas se amarrará con alambre galvanizado número 18. Después haremos un encofrado de madera siguiendo el trazo del cimiento. Las dimensiones recomendadas son de 25 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Colocamos la piedra, colocando el rostro hacia afuera y siguiendo siempre el trazo del cimiento. Y luego colamos en proporciones de 1 medida de cemento por 3 de arena. La función del sobrecimiento es evitar que la humedad del suelo se filtre y que la lluvia erosione la base de las paredes. Recuerda que una casa sin cimiento y sobrecimiento es como un árbol que no tiene raíces. ¿Y qué les pasa a los árboles sin raíces, Jaime? Se caen con un pequeño vientecito. Ah, este muchacho aprende rápido. Clave 3. Paredes cuatrapeadas o traslapadas. De ser posible, el pegamento para las sisas será del mismo material con el que hicimos los adobes. Para que los adobes queden bien pegados, es indispensable humedecerlos. Se colocará una regla de madera vertical en cada extremo de la pared para marcar la altura de cada hilada de adobes a 12 centímetros. Para esto se empleará una pita. Recuerde que es importante revisar el plomeado a cada 3 hiladas para que nuestras paredes queden firmes. Cuando el grosor de la vara sea mayor de 2 centímetros, se recomienda hacer un saque en los adobes para darle el espacio necesario. Levantaremos nuestras paredes estilo cuatrapeado. El uso de ladrillos completos y mitades permite un mejor traslape, obteniendo paredes más estables. El traslape se hace en las paredes y en los contrafuertes. Esto facilita la colocación de la vara de Castilla, que sirve de refuerzo vertical y horizontal.